Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarte una vez más, una semana más en la que nos encontramos para estudiar la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos a este programa Creciendo en la Palabra, un espacio en el que participamos del estudio de la lección, un programa especialmente preparado para los maestros de Escuela Sabática, aunque no es exclusivamente para ellos. Así que agradecemos a todos los hermanos y hermanas que constantemente nos acompañan, que comparten sus comentarios también y queremos darle la bienvenida nuevamente a esta tercera semana ya de este segundo trimestre del 2023. Vamos a estudiar una lección realmente muy interesante bajo el título El Evangelio Eterno. Y quiero comenzar recordando cómo el antiguo Israel, mientras vivía en medio de naciones politeístas, naciones paganas, naciones que adoraban a diversos dioses, lograron como nación instituir una identidad que les ayudaba a mantenerse fieles al Dios verdadero. En Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4 inicia una oración que se ha llamado la Shema. Esa Shema era repetida constantemente por cada miembro de la nación de Israel. Era prácticamente lo primero que los niños israelitas aprendían. La recitaban de tal manera que que le permitió a la nación de Israel mantener su identidad espiritual, mantener su visión de un solo Dios, un Dios verdadero, y conservarse en medio de un mundo, en medio de naciones politeístas. De la misma manera, en la actualidad, nosotros como pueblo, como adventistas del séptimo día, tenemos algo muy similar, algo que correspondería a la Shema de Israel. Y nos referimos justamente al mensaje de los tres ángeles que está allí en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje que en primer lugar nos da una identidad, nos permite reconocernos como un pueblo surgido de la profecía. Pero también nos da un sentido de misión, porque al estudiar esta profecía y al entender este mensaje profético, también entendemos la misión que como iglesia tenemos de predicar el Evangelio a este mundo antes del regreso de Cristo Jesús. Así que esta semana vamos a estudiar justamente vamos a echar un primer vistazo como una introducción a este mensaje de los tres ángeles. Y hemos dividido, para estudiar la lección de esta semana, la hemos dividido en tres temas. El primero, la revelación de Jesucristo. El tema número 2, el Evangelio de gracia. Y finalmente hablaremos de traspasando fronteras. Así que estos tres temas nos van a ayudar, nos van a guiar en el repaso de la lección de esta semana. Así que nuevamente, bienvenido, bienvenida, y esperamos que este espacio pueda ser de bendición, pueda ayudarte en el fortalecimiento espiritual, en la comprensión de la lección de esta semana. Si te parece bien, vamos a elevar una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente encontrarnos para seguir estudiando tu palabra. Ponemos en tus manos el estudio en este momento. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que las palabras que se expresen puedan ser palabras inspiradas por tu Espíritu Santo y puedan ser palabras de bendición para todos nuestros oyentes. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Ya regresamos para comenzar el estudio de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Gracias por permanecer con nosotros
Quiero aprovechar para saludar a los hermanos, las hermanas que nos ven a través del canal 3ABN. Nos da mucho gusto también llegar a sus hogares y compartir con ustedes el estudio de esta lección. Pero me gustaría también compartir o presentar a quienes estarán con nosotros en esta ocasión, en esta mesa de diálogo. Voy a comenzar por presentar al pastor Isaí Santos. Pastor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. También saludo con mucho gusto a todos los hermanos que sintonizan este espacio y que lo hacen también fuera de la Ciudad de México y fuera de México, diferentes países en Sudamérica, en Norteamérica, incluso en Europa. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y si tiene la oportunidad, pastor, pues que escriban en el cuadro de comentarios desde dónde nos sintonizan. Que Dios les bendiga y esperando que esa lección pueda ser de gran enriquecimiento en nuestra vida. Gracias, gracias. Sí, siempre agradecemos a los hermanos que ahí están compartiendo sus comentarios, que nos envían sus saludos desde sus distintos países. Pero también está con nosotros en esta ocasión el pastor Marco Montoya. Pastor, bienvenido también a este espacio. Pastor Yolman, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y es siempre un gusto, hermanos, acompañarles en el estudio del repaso de la lección. Y quiero aprovechar también para enviar saludos a todos los que son de casa. Saludos a todos los hermanos de los 23 distritos de la Asociación Metropolitana. Gracias, hermanos, por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Y de igual manera también pedimos que escriban allí sus comentarios que puedan enriquecer el estudio de esta semana. Que Dios les bendiga. Y bueno, comenzamos con el primer tema, el primer tema de esta lección que hemos titulado La revelación de Jesucristo. Seguramente has escuchado a personas que cuando hablamos del libro de Apocalipsis ponen una cara así como de miedo, tal vez como de temor, porque se acuerdan tal vez o han escuchado, relacionan el libro de Apocalipsis con bestias, relacionan el libro de Apocalipsis con los caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis, con el Armagedón, algunas imágenes que inclusive pues se han tergiversado de la realidad de este libro. Pero lo cierto, y en el estudio que vamos avanzando y en el que seguiremos profundizando respecto al libro de Apocalipsis, encontramos que eso está lejos de la realidad. Si bien hay imágenes proféticas que nos ayudan a entender el camino profético en la historia de este mundo, pero primordialmente el libro de Apocalipsis, como su nombre lo indica, es una revelación. Es la revelación de una persona para cada uno de nosotros. Pastor Isaí, ¿qué implica el iniciar el estudio de Apocalipsis y ahorita que estamos hablando del mensaje de los 3 ángeles, pensando en la revelación acerca de Jesucristo? Sí, pastor, como usted lo ha mencionado, a veces la gente piensa que el Apocalipsis es de miedo, es de que no se puede entender. Sin lugar a dudas, en el capítulo número 1, en el versículo número 1 de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces estamos viendo que es una revelación, es descubrir el velo, como dice la palabra Apocalipsis, descubrir algo que estaba oculto, pero es algo que nos da esperanza. El Apocalipsis es un mensaje de gracia, es un mensaje de perdón, un mensaje de ánimo y la seguridad, claro, de que la victoria es a través de Cristo nuestro Salvador. Incluso al presentarse este libro, el versículo número 3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Recordemos que en el contexto de esta tercera lección, el Evangelio eterno, la palabra evangelio tiene que ver con buenas noticias. La Biblia nos dice, bienaventurado el que lee, el que oye. Entonces, este mensaje del Apocalipsis tiene que llegar a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, llevando, claro, estas noticias que pueden llenar de gozo, de alegría a todo aquel que las oye, que a todo aquel que las lee y sobre todo a aquel que las guarda. Entonces, Pastor Yolman, debemos de entender que el Apocalipsis no es miedo.
Es un mensaje de gracia, nos da motivos para regocijarnos, nos da motivos para animarnos, nos da motivos para que todo el mundo pueda entender este mensaje. Hay una frase que se me quedó muy grabada en este estudio. Hay que conocer el Evangelio, hay que experimentar el Evangelio y hay que compartir el Evangelio, porque es un mensaje que llena de esperanza a todo el mundo. Amén. Eso es muy bueno saberlo al estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Qué debe sentir la gente? ¿Qué debemos sentir nosotros al saber que Apocalipsis primordialmente es la revelación de la persona de Jesucristo? Pastor, me parece que debemos nosotros de sentir, lejos, como comentaba el pastor Isaí, de sentir miedo, que sí es el contexto en el que se comparte el mensaje de Apocalipsis. Vemos allí, nosotros pensamos Apocalipsis y imaginamos bestias y eso genera miedo, incertidumbre. Lo que debemos de sentir es todo lo contrario. Pastor, el mensaje de Apocalipsis sí es un mensaje de advertencia y debemos nosotros de sentir esa alerta en nuestra vida, pero en el contexto de gracia. Es una advertencia que lleva gracia, la gracia de Dios. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es un mensaje para el tiempo del fin. Es una guía, pastor, para no andar por esta vida en el tiempo del fin, andar caminando a ciegas. Es una guía que nos dice cómo y por dónde, cuándo. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de perdón tan urgente en este tiempo de saber y sentirnos perdonados. Eso es lo que tenemos que sentir, que el mensaje de Apocalipsis nos ofrece perdón, nos ofrece gracia, es un reflejo del amor de Dios. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, en medio de todas las bestias y en medio de todos los símbolos, nosotros podemos ver cómo se refleja el amor de Dios. Podemos ver nosotros allí, al leer el mensaje de Apocalipsis, esta revelación empodera nuestro presente, porque nos hace sentir seguros. Sabemos por dónde caminamos, no estamos caminando por tierras movedizas, estamos caminando por un piso firme, seguro, sobre la roca. El mensaje de Apocalipsis nos ofrece esperanza. Por eso este mensaje, esta revelación es un mensaje urgente, pero en el contexto de lo que ya mencionamos, que nos da esperanza, nos da ese empoderamiento en el presente de saber a dónde vamos a nuestro futuro. No es un mensaje urgente de miedo, es un mensaje urgente de esperanza, pastor. Amén. Qué interesante porque ahora vamos a un segundo asunto, ¿no? El contenido del mensaje es Jesús, y Jesús en su plan de salvación, Jesús como el Cordero inmolado, Jesús como aquel que perdona nuestros pecados, Jesús como aquel que intercede por nosotros en favor de nuestra salvación, Jesús como aquel que viene pronto. Ahora, en ese contexto viene este versículo 6 de Apocalipsis 14. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí hay un mensaje, pastor Isaí, un mensaje de un evangelio eterno. Entonces ahora el segundo elemento aquí es subrayar el sentido del mensaje. Hay un mensaje que dar, entonces si hay un Jesús que ofrece salvación a toda la humanidad, entonces tenemos que hablar de ese Jesús, tenemos que, como dijo el pastor Montoya, predicar con urgencia. Sí, pastor. Bien como lo ha mencionado, es un mensaje y el mensaje tiene que ver Jesucristo. Es Jesucristo. Toda la Biblia nos habla en cuestión del plan de salvación, las buenas noticias o el Evangelio tiene que ver con Cristo. Y bien el Apocalipsis, al presentar este mensaje, nos dice en Apocalipsis 1:5 que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y sigue diciendo el mensaje, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el mensaje que nosotros debemos de predicar con urgencia tiene que ver con Jesucristo, aquel que nos ama, aquel que nos da perdón, aquel que nos ha lavado con su sangre preciosa. Y no solamente eso, sino que nos ha hecho un reino, nos ha preparado un reino donde seremos reyes y sacerdotes.
Y no solamente eso, hermanos, en el versículo 7 dice que Él viene. Entonces, tiene que ser con un mensaje que todo el mundo tiene que saber la verdad acerca de Jesucristo. Si no hay buenas noticias, entonces no se va a cumplir lo que dice el versículo 3. Aunque la gente lea, aunque la gente escuche, aunque la gente guarde, no va a poder comprender totalmente el mensaje. Y el mensaje tiene que ver con Jesucristo, para que la gente sea bienaventurada, para que la gente sea feliz. Es por eso que mencionaba el pastor Montoya, es un mensaje de urgencia. Es un mensaje que todo el mundo debe de saber acerca de Jesucristo. Amén. Y pastor Isaí, mencionas esa importancia, ese mensaje que tiene que ver con el mensaje central que es Cristo. Y me encanta el versículo 6 que ahorita estabas leyendo, aquí en 14:6. Me encanta este versículo. Y el 7 también dice, es un mensaje. La semana pasada veíamos que el mensaje es del Hijo del Hombre. Viene el Hijo del Hombre. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptarlo. El versículo 7 dice, teme a Dios, acepta a Dios. En tu vida, dale gloria con tu vida, acéptalo con todo tu corazón, reconócelo, acéptalo como tu creador. Todo esto tiene que ver con el mensaje central de todo Apocalipsis, toda la revelación, el mensaje central que es Cristo. Ya no el ministerio que vivió en la tierra, sino lo que Cristo hace y hará. Y lo que hace por nosotros. Lo que hace por nosotros. Por eso es urgente. Y por eso es el mensaje central. Por eso, hermanos, el mensaje central de Apocalipsis no son las bestias, no son los símbolos. El mensaje central de Apocalipsis es Cristo Jesús. Amén. Y es tan importante, por eso dice el versículo 6, este mensaje que es central es Cristo Jesús, es tan importante que no podemos dejar ni una sola persona que sepa de este mensaje. Y por eso dice que este evangelio eterno tiene que llegar a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nadie en esta tierra tiene que quedarse fuera de este mensaje que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, como iglesia nosotros hemos entendido que nuestra misión es participar de este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí viene el desafío entonces. Así que comenzamos esta lección hablando de la revelación, esa revelación especial de Jesucristo. En el segundo momento hablaremos ahora justamente de lo que implica ese evangelio eterno. Así que quédate con nosotros. En unos momentos ya regresamos para seguir estudiando esta interesante lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso para continuar con el estudio de esta lección. Y el segundo asunto, el segundo tema que vamos a tocar, lo hemos titulado El Evangelio de Gracia. Es decir, el Evangelio eterno de este ángel de Apocalipsis 14:6 es primordialmente un Evangelio de gracia. Y es que si solamente hablamos del Evangelio eterno en el contexto que estamos viviendo, pero si no profundizamos en el contenido de ese evangelio, en lo que implica ese evangelio, tal vez podemos desviarnos a que justamente sea un mensaje de miedo, tal vez de represión, tal vez de temor. Pero este evangelio primordialmente es un evangelio que habla acerca del plan de salvación. Quiero enfatizar algo. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día hemos entendido que nosotros tenemos la misión de predicar este evangelio
eterno. Pero ¿en qué consiste ese evangelio eterno? ¿A dónde vamos? Vamos a rastrear este evangelio desde las palabras de Jesús, desde las palabras del Nuevo Testamento, y entonces entender por qué este evangelio eterno primordialmente es un evangelio de gracia. Pastor Isaí, ¿qué implica el entender, el profundizar el contenido de este evangelio eterno? Sí, gracias, pastor. Tal como se ha mencionado, el evangelio o las buenas noticias, ya lo hablamos en la sección pasada, tiene que ver con Jesucristo. A través del apóstol Pablo podemos entender en qué consiste el evangelio. Y vamos, solamente déjeme citar algunos textos bíblicos. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo número 2, dice de la siguiente manera: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la palabra. Todo tiene que ver con Cristo, el Cristo que murió por nosotros los pecadores, el Cristo que resucitó y el Cristo que intercede por nosotros. Incluso en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice así en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por lo que hizo Cristo por nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces todo tiene que ver con Cristo. Cristo murió por nosotros. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros para salvarnos. Incluso dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué tengo que entender? Porque el mensaje de los tres ángeles tiene que ver con el evangelio eterno, tiene que ver con las buenas noticias, de que Cristo murió por nosotros, de que Cristo resucitó, venció la muerte y que Cristo intercede por nosotros. Cuando yo entiendo esto, ahora estoy capacitado para poder experimentar, para poderlo vivir, para poderlo entender. Y bien como lo vimos en la lección de la escuela sabática del día lunes, somos justificados gratuitamente por la gracia. La gracia es una declaración de la justicia de Dios. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque a través de Él, al aceptar este mensaje, al aceptar lo que Él hizo por mí, yo puedo tener una cosmovisión de que puedo ser salvo, de que puedo tener la vida eterna, de que el Señor me ha transformado y que Él puede también transformar a todo aquel que yo le pueda compartir esta maravillosa experiencia. Amén. Pastor, estaba escuchando lo que mencionas. Me quedo sorprendido. Todo lo que Cristo hizo por nosotros. Es de verdad solamente dar gracias. Pero estaba escuchando lo que mencionas, pastor, y se me viene a la mente, ¿qué otra cosa se puede hacer? Y se me viene a la mente, hermanos, ¿cómo puede una persona pensar que haciendo algo por él, algo que una persona pueda hacer, por muy bueno que sea, por muy buena intención que tenga de hacer algo para el Señor o por el Señor, obedecer al Señor, que le alcance o que le sea suficiente para añadirle, aunque sea un poquito, a todo lo que mencionabas que Cristo hizo por nosotros? ¿Cómo es posible que en este mundo todavía puede existir esa idea de que podemos hacer algo para añadir, algo por nosotros mismos? Y es que este es un plan que no fue improvisado. ¿Qué tenemos que hacer? No pensar en añadirle o hacer algo por mis propios méritos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Lo que tenemos que hacer es aceptar esto que Cristo hizo por nosotros. Lo que tenemos que hacer es vivir lo que el Señor nos pide que vivamos.
Y lo que tenemos que hacer es compartir lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué tenemos que pensar en añadirle o querer hacer algo por nosotros? Sino tendríamos nosotros que aceptar, vivir y compartir lo que Jesús hizo y ya hizo por nosotros, pastor. Y me encanta este versículo en el contexto en el que les estoy comentando, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nosotros no podemos hacer ya nada más, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Y rematamos con este versículo de Tito 1:2. Y dice, en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida. No la prometió hasta cuando Cristo nació, no la prometió hasta cuando el mensaje de Apocalipsis se escribió. Esta vida eterna la prometió desde antes del principio de los siglos. Esto es una maravilla, pastor, no es un plan improvisado, este es un plan que fue trazado desde antes de los siglos, antes de la creación de este mundo. Amén. Permítanme entonces hacer una como retroalimentación de esto. Número 1, cuando comprendemos la verdad de ese evangelio eterno, que es un evangelio de gracia, que es un evangelio de salvación, entonces entenderemos el contexto del mensaje del juicio de Dios, entenderemos plenamente el mensaje de la caída de Babilonia, de la marca de la bestia, es decir, esos mensajes que son proféticos, que son para este tiempo del fin, están en el contexto de ese evangelio eterno de salvación. Es importante que estos dos elementos estén en equilibrio. Número 2, que me parece también digno de subrayar, que ya lo mencionaron aquí los pastores. Si ya hizo Jesús todo, ¿por qué nos tiene que sorprender que la salvación sea por fe? No debería sorprendernos. Es un hecho que la salvación se obtiene o se recibe a través de la fe en lo que Cristo Jesús ya hizo en nuestro favor. Así que ya no tenemos nada que agregar a lo que el cielo hizo por nosotros, solamente aceptarlo en nuestra vida. Y bueno, eso nos lleva entonces, Pastor Isaí, a un elemento que el pastor Montoya mencionó al final. No fue un asunto sorpresivo para el cielo la caída de nuestros primeros padres y la entrada del pecado en el universo. Es decir, al cielo no lo tomó por sorpresa. Al cielo no le tomó por sorpresa el pecado. Ya había entonces una preparación desde antes de que el pecado siquiera hubiera entrado en el corazón de Lucifer, hubiera llegado a nuestros primeros padres. Sí, pastor, gracias al Señor, como hemos visto, el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje de gracia, es una historia de gracia. Y Dios, que ama al ser humano, antes de que entrara la desobediencia, el pecado en el mundo, Él ya había hecho el plan de salvación. Incluso déjeme leer lo que dice Gálatas 4:4, dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, Dios ya tenía un plan bien diseñado. Y el plan era que a través de su Hijo Jesucristo nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, tal como se ha mencionado, debemos de recibir el regalo. Es un regalo, la gracia es un regalo que Dios nos da. Y saben, mis queridos hermanos, para poder hablar, tal como lo dijo el pastor John Mann, acerca de este mensaje de los 3 ángeles, tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo. Porque si tú aceptas el mensaje o el regalo que Dios hizo por ti, lo vas a poder hablar de una manera tan abierta con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros, lo que Cristo hizo por ti, de que Cristo murió por los pecadores, de que Cristo murió por ti. Y por eso el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo murió por nosotros, mis queridos hermanos. Cristo ya hizo la obra en favor nuestro. Ahora, tenemos que decidir creer. Tenemos que decidir
tanto conocer el Evangelio, experimentar el Evangelio, como también el compartir este Evangelio. Porque incluso en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el contexto antes del mensaje de los 3 ángeles, habla que habrá moradores de la tierra que van a adorar las bestias, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El ser humano va a decidir, porque todo tiene que ver por fe. No tenemos que hacer nada, tiene que ver con fe. Pero el ser humano a veces decide desobedecer, decide no aceptar el mensaje, y cuando ya la obra o cuando ya lo que Cristo hizo por nosotros ya está. Es solamente el creerlo, el aceptarlo y el vivirlo, experimentarlo. Pero lamentablemente muchos no lo van a hacer. Entonces todo tiene que ver con el libre albedrío, tal como lo hemos aprendido durante las semanas pasadas, en aceptar este mensaje con gozo y alegría en nuestros corazones. Pero eso que mencionas, pastor, es el pasado. Por eso es el Evangelio eterno, desde el pasado. Pero el Evangelio eterno del que estamos hablando y que tú mencionas que es el pasado, implica también nuestro presente. Correcto. ¿Y qué implica en nuestro presente? Lo mencionabas, decisiones. Decidir vivirlo, primero decidir aceptarlo, decidir vivirlo, decidir compartirlo, decidir seguirlo. O sea, nuestro presente, este mensaje eterno, este Evangelio eterno, en nuestro presente nos debe de llevar a decisiones, a tomar decisiones. Pero también este mensaje, este Evangelio eterno, nuestro presente es la base para nuestro futuro. ¿Y cuál es nuestro futuro? Bueno, nuestro futuro es el destino de cada uno de nosotros. Este Evangelio eterno es un Evangelio integral que abarca nuestro pasado, que abarca nuestro futuro y que nos da nuestro presente y que nos da la base para nuestro futuro. Por eso es hermoso este mensaje. Y mencionabas también la libertad que tenemos, porque este Evangelio eterno lleva implícita también la libertad de cada uno. No es una lealtad forzada, es la libertad de que cada quien podamos tomar nuestra decisión. Y en esta libertad, claro que existe la posibilidad de que podemos cometer equivocaciones, pero también entonces tenemos nosotros la esperanza del perdón de nuestros pecados, que es parte también del Evangelio eterno. Además, el Evangelio eterno nos da la seguridad de nuestro presente y nuestro futuro. Nuestra vida no es un barquito de papel que ponemos nosotros sobre el agua. A mí me encantaba hacer los barquitos, ¿no? Doblabas la hoja y entonces yo me acuerdo que ahí en el lavadero yo llenaba el espacio del agua y me encantaba poner los barquitos. Y entonces me encantaba pegarle al agua y el barquito se empezaba a ir hasta que se hundía. Hay muchas personas que viven como barquitos de papel sobre el agua, que no tienen un futuro definido, que viven su presente solamente llevándose a donde las olas de la vida los van moviendo. Pero cuando tú aceptas el Evangelio eterno, entonces tú le das un rumbo definido a tu futuro. Exacto. Ya no eres un barquito de papel sobre el agua, ahora sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió en Él. Dios nos escogió en Él desde antes de la creación del mundo. Sabemos de dónde venimos. Él nos escogió. ¿Y qué seguridad te da, hermano, de saber que Dios te escogió desde antes de la creación? Amén. Tu vida no tiene que ser una vida sin rumbo. Tu vida tiene un rumbo definido porque Dios te escogió desde antes de la creación. Y qué maravilloso es esto, Pastor Yolman, de todo lo que implica el mensaje del Evangelio eterno. Así es. Definitivamente entonces, al analizar estos elementos, hablar del Evangelio de gracia o hablar del Evangelio eterno es hablar de la gracia que es extendida para nosotros, un plan que se hizo desde antes de que el pecado se consumara. El plan ya se estableció, se extendió la gracia. Ahora, esto nos ayuda entonces a entender justamente el contexto de la misión que nosotros tenemos como pueblo, como iglesia, inclusive como personas. Pero a mí me parece, pastores y hermanos, algo muy importante, y es que antes de poder ir a predicar ese evangelio tenemos que interiorizar ese evangelio. Tiene que transformar nuestra vida. Tenemos que abrazar ese evangelio eterno,
abrazar y recibir esa gracia salvífica, y entonces con esa experiencia de salvación tendremos la oportunidad de cumplir con la misión, que es lo que vamos a analizar en el siguiente momento del repaso de esta lección. Así que me parece muy importante, hermanos, ya con base en lo que se ha mencionado en este momento, el que podamos reflexionar sobre la gracia y cómo nosotros hemos sido receptores de esa gracia, o en qué medida estamos hoy experimentando la gracia salvadora de Cristo que transforma nuestra vida, que nos empodera en el presente, como se mencionó, y que nos da una esperanza para un futuro glorioso con Cristo Jesús. Qué maravillosos pensamientos nos ha traído el estudiar este Evangelio eterno. Quédate con nosotros. Regresamos en unos momentos para cerrar ya el repaso de la lección de esta semana. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso con la última parte del repaso de la lección. Y el título de esta última parte es Traspasando Fronteras. Hemos hablado entonces de cómo el Evangelio de Apocalipsis hace referencia a una persona. Es la revelación de Jesucristo. Él es el fundamento de toda predicación, de todo mensaje, y es el fundamento del Evangelio. También hemos visto cómo el Evangelio, para entender el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, 6 en adelante, necesitamos entender que es un Evangelio de gracia, el plan de salvación llevado a cabo por el cielo a través de Cristo Jesús, aún desde antes de la fundación del mundo. Ahora tomemos un momento para reflexionar respecto al alcance. ¿Cuál es el alcance de la proclamación? Voy a retomar la lectura de Apocalipsis 14, 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Y aquí está el alcance de ese Evangelio, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está entonces justamente señalado el alcance, a dónde debe llegar, hasta dónde debe llegar el Evangelio. Y me parece a mí interesante el ver a Jesús con sus discípulos, inicialmente sus 12 discípulos, posteriormente cuando son 120 enviados a predicar, y cómo Jesús desde allí ya tiene esa visión de un evangelio universal, un evangelio que tenía que llegar hasta lo último de la tierra, y con un grupo tan pequeño, tan incipiente. Pero ahí está la promesa del Espíritu Santo llegando a cada uno de ellos, y entonces en el Pentecostés, cómo ese evangelio de gracia fue predicado y miles de personas se convirtieron, y luego se extendió por toda Asia ese evangelio. Así que la promesa de Jesús se ha cumplido, y ahora hemos llegado a esta época, a este tiempo, el tiempo del fin. Y la iglesia adventista ha sido constituida con un mensaje, con una misión especial. La misión de predicar este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiero leer este pequeño párrafo que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9 y página 17, y dice así: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo
como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Y cuál es esa obra? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Pastor Isaí, frente a nosotros está entonces ese gran desafío como iglesia, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Sí, pastor, tal como hemos hablado y ya lo ha mencionado, la gracia de Dios nos cubre en el pasado, en el perdón de nuestros pecados, nos lleva a actuar en el presente y claro, y nos ofrece un futuro esperanzador, pero nos lleva a actuar. Bien dice Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como la gracia nos ha salvado, ahora nosotros, el Señor nos lleva a actuar, nos lleva a poder compartir este evangelio. Y tal como se ha mencionado, y antes de poder ir a Apocalipsis, dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 en el versículo número 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos motiva a actuar. No nos quedamos quietos. Tenemos una obra que compartir. Y el mensaje de los tres ángeles es un mensaje eterno, un mensaje urgente y un mensaje universal. Y bien como se ha leído, Pastor Jolman, usted tuvo a bien de leerlo, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y claro, al compararlo con el mensaje o la gran encomienda que Jesús nos dio, dice así en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando yo entiendo entonces que soy salvo por la gracia del Señor, tengo que actuar. Tengo que llevar este mensaje. Dios nos quiere colocar en escenarios grandes, pastor, de tal manera que podamos llegar a ser una gran bendición. Imagínense, yo creo que cuando alguien nos habló el Evangelio, quizá fue un familiar, un amigo, un vecino, invirtió tiempo, invirtió recursos y quizá eso fue por muchos años. Entonces, si esa persona, imagínense, pastor, que se hubiese desanimado, quizá no hubiésemos ahora conocido ese Evangelio. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Ahora, nosotros también debemos dejar ese escenario de la comodidad para poder llegar a esta tarea que Dios nos ha encomendado. Tenemos que actuar, pastor. Tenemos que hacer algo. Es un mensaje eterno que no podemos quedarnos callados. Debe llevarnos, vuelvo a reiterarlo, si la gracia de Dios ya nos transformó o nos está transformando, debe llevarnos a actuar, a poder compartir este mensaje de salvación. Y eso incluye entonces que se nos requiere los mayores esfuerzos. Ok, entonces aquí hay algo muy, muy importante, hermanos, maestros que nos están escuchando. Creo que es importante que nosotros como iglesia entendamos que la misión de predicar el Evangelio no está limitada a los pastores, no está limitada a los evangelistas, no está limitada a un grupo reducido, tal vez los ancianos de la iglesia local. Esta misión nos compete a todos. Cristo, Pastor Montoya, nos ha hecho partícipes a todos del cumplimiento de esta misión. Sí, pero nos ha hecho partícipes a todos, pero no individual. No, es decir, todos participamos, cada quien como puede y como jala quiere. agua para su molino, y yo estoy haciendo esto, sí. Y no, pastor, yo estoy trabajando acá porque yo estoy haciendo eso. Nos hizo partícipes a todos, pero en un conjunto. Y vamos a verlo un poquito más adelante. ¿De qué forma Dios nos ha hecho? Lo que me gustaría ahorita decir es que no somos individuos que trabajamos solos. Somos
como pueblo que fuimos elegidos, como iglesia adventista, somos parte de un movimiento mundial, pero somos un pueblo que trabaja unido. Eso nos hace tener el sentido de pertenencia. Exacto, sí. Sabemos a quién le pertenecemos, al que nos eligió, al que nos dio la gracia, lo decíamos en el segmento anterior, al que nos dio la gracia desde antes de los tiempos. Le pertenecemos. Y cuando nosotros participamos en unidad y unanimidad en el plan de la misión de la iglesia, eso nos da el sentido de pertenencia, nos fortalece el sentido de misión, porque el trabajar para el Señor como un pueblo unido en este mensaje del Evangelio eterno, predicando este mensaje del Evangelio eterno, pastor, en esta tierra no hay nada más inspirador, no hay nada más satisfactorio y no hay algo que genere ese sentido de satisfacción que participar en la proclamación del Evangelio. Exacto. Amén. Contra el pensamiento de yo trabajo solo, yo lo hago por mi cuenta, no somos ermitaños. O me ocupo en mis asuntos, ¿no? Mi vida es muy ocupada y tengo que atender todo y no tengo tiempo para eso. Y lo que decías, pues entonces los pastores, pues entonces el director de ministerios personales, pues entonces los ancianos, yo estoy ocupado. Somos todos parte de un pueblo que fue elegido con un propósito, con una misión. Y pastor, cuando nosotros lo hacemos, entonces también el cielo se llena de alegría cuando ve que su iglesia, que su pueblo en esta tierra, en este tiempo del fin, está participando en la predicación de este Evangelio eterno. Bueno, implica entonces que la iglesia ha recibido la tarea más grande, más impresionante de todas, porque estamos justamente llegando a este tiempo del fin donde el Evangelio tiene que llegar a todas partes del mundo. Pero, bueno, me gustaría aquí, con estas palabras que el pastor Montoya nos invita a reflexionar, pues invitarte o preguntarte, ¿de qué manera tú hoy estás comprometido o estás participando en la predicación del Evangelio? ¿Por qué no nos ayudas compartiendo ahí una respuesta en la caja de chat? Nos gusta leer las respuestas de nuestros hermanos, los maestros de escuela sabática. ¿Cómo estás tú actualmente participando de esta proclamación del mensaje de los tres ángeles? ¿Hay algo que estás haciendo en algún departamento de la iglesia o como familia, como parte de la iglesia local? Creo que hay muchísimas maneras y muchísimas formas en las cuales nosotros podemos ser partícipes del cumplimiento de esta misión. De hecho, Pastor Isaí, es importante que nosotros recordemos la historia de este pueblo, ¿no? De la iglesia adventista. ¿Cómo surgió esta iglesia que hoy está presente en muchos países del mundo? No surgió así de la nada. Hubo una visión que guió a estas primeras personas que bajo el estudio de la palabra de Dios y la comprensión de textos como los que estamos estudiando en esta ocasión, llegaron a la conclusión, tenemos una misión que cumplir. Sí, pastor, cuando nuestros pioneros entendieron de que formamos parte de un movimiento divino, ellos, dice la lección de la escuela sabática, que más bien, primero, cuando el Señor nos lleva a entender todo esto, nos inspira para poder visualizar cosas grandes para su iglesia. Incluso en el día miércoles había un pensamiento que cautivó mi atención y que se llama el libro En busca de más, vivir para algo más grande que tú. Y solamente quiero leer eso, hermanos. Primero, los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de nuestra vida. La gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos, de nuestro propio reinito centrado en nosotros mismos. Y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. Entonces Dios nos llama
a poder visualizar, a hacer cosas grandes. Y claro, este movimiento adventista, el ser adventista del séptimo día, conllevó que muchos hombres y mujeres pudieran dar su vida para servir al Salvador. Entendieron que tenían una tarea muy importante que cumplir. Una tarea que era expandir el mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y viene a mi mente algunos de los pioneros de nuestra iglesia. Por ejemplo, recuerdo mucho al pastor Jaime White, que de acuerdo a la historia universal, más bien, historia denominacional más bien, él trabajaba 18 horas al día y tenía un lema. En su vida tenía un lema que era: es mejor gastarse que oxidarse. De tal manera que llegó a publicar periódicos, incluso él fue el precursor de la escuela sabática. Con sus propios recursos. Y claro, imagínense. Y no solamente eso, fue el primero en todas las cosas y murió muy joven, ¿Por qué? Porque decidió ser un gran ministro para el Señor, un ministro que pudiera, este evangelio, a través de la página impresa, pudiera llegar a diferentes lugares. Gracias a Dios, pastor, e incluso lo vimos también en la lección, que John Andrews, el primer misionero de ultramar, y se dice de él el hombre más capaz de nuestras filas. Se hablaba de él en 1874. ¿Por qué? Porque era un hombre que había decidido servir al Señor fuera de los Estados Unidos y llevar el mensaje a Europa. De tal manera se le conocía que hablaba al menos 7 idiomas para poder repartir el Nuevo Testamento de memoria, se lo sabía, y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente, se decía del pastor, va bien de Jaime White, de John Andrews. El asunto, pastor, es de que eran hombres capaces. ¿Por qué? Porque daban todo por el Evangelio. Exactamente. Daban todo por el Evangelio. Y ellos anhelaban que el mensaje adventista llegara a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta de hoy en día será: ¿hay hombres y mujeres capaces en la actualidad en nuestras filas? ¿Será que estamos dispuestos, hermanos, o entendemos de que somos parte de un movimiento divino y que somos una iglesia con una tarea tan importante? Con un mensaje profético, que nacimos de la profecía bíblica. ¿Habrá hombres y mujeres capaces? Pues sería la pregunta que debemos hacernos. ¿O soy yo un hombre capaz? O para poder compartir el Evangelio. O quizá usted, querida hermana, usted es una mujer capaz para poder compartir el Evangelio. Pues esa es la tarea que Dios nos está llamando, al predicar este mensaje del Evangelio eterno. Y creo, pastor, que aquí hay siempre un motor, ¿no? Algo que motiva. ¿Qué los motivaba a ellos? Pues ellos serán motivados por la cercanía, porque ellos tenían la comprensión de la cercanía del regreso de Cristo Jesús. Es decir, no había en su vida algo más importante que eso. Bueno, conocemos la historia de la iglesia, el desarrollo teológico, la comprensión de las profecías de nuestra iglesia. Y hoy, como iglesia, en ese estudio profético entendemos que el regreso de Cristo Jesús es inminente. Entendemos que Cristo Jesús viene pronto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El Evangelio evidentemente traspasó fronteras. Estamos presentes en más de 200 países en el mundo, Pastor Montoya. Pero eso implica entonces que justamente nosotros sintamos ese compromiso con la misión. Definitivamente, pastor. Cuando estaba hablando el pastor Isaí y estaba haciendo esa pregunta, ¿habrá hombres capaces? Estoy seguro que, al igual que ustedes, yo también, o al revés, al igual que yo, ustedes, se preguntaron, ¿soy capaz? ¿Seré capaz? Y, hermanos, esa pregunta me sacude. Cuando vemos la historia de la iglesia, mencionaba el pastor Isaí, cuando vemos la historia de la iglesia, este primer predicador que mandaron, porque era el capaz, decía el pastor Isaí, yo me pregunté, bueno, ¿qué tenía John Andrews que yo no pueda tener? ¿Qué acaso él
tenía, no sé, un superpoder que yo no puedo tener, no sé. Y entonces después el pastor Isaí mencionaba, él tuvo toda la disposición. Exacto. Eso es lo que eso es lo que él tenía y eso es lo que necesitamos hoy, esa disposición. Este mensaje no es un mensaje que pueda toparse con una pared y que ahí se quede. Este mensaje traspasa fronteras, llega a todas las regiones, a las más remotas, a todos los idiomas, en todas las lenguas, en todas las culturas del mundo. De repente tenemos contacto con algunos pastores que han viajado a otros lugares o que vienen de otras regiones del mundo, otros países, otras divisiones de la iglesia, y son culturas diferentes. Pero lo que sorprende es que el evangelio ha llegado a esos lugares. Y paulatinamente este evangelio eterno llegará al mundo entero. Mencionabas los países. La iglesia adventista tiene presencia en 210 de 235 países reconocidos por la ONU. ¿Y qué es lo que nos hace pensar esto? ¿Cómo ha sido posible que tenemos presencia del evangelio en 210 de 235? ¿Cómo ha sido posible? Por hombres que han tenido y mujeres que han tenido disposición. Exacto. Y que tú y yo podemos sumarnos a este grupo de personas dispuestas. Pero tampoco es algo que nosotros, por nuestra capacidad humana, podemos hacer. Exactamente. La disposición ha sido complementada con algo todavía mucho más importante que ha hecho a estos hombres y mujeres en la historia, los ha hecho capaces. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder del Espíritu Santo. Querido hermano, cuando tú pones tu disposición en las manos de Dios, entonces es el Señor que pone su Santo Espíritu en ti y te convierte capaz. Yo decía, me pregunté, ¿seré capaz? ¿Serás capaz? Decía el pastor Isaí. Claro que sí, pero necesitamos dos cosas, disposición, y cuando tengas la disposición, el Señor pondrá sobre ti su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y seremos parte de este último pregón del Evangelio Eterno, que llegaremos a esos otros 25 países que faltan. ¿Qué falta, pastor? Ya estamos en 210. Exacto. Queremos que Cristo venga. Amén. Queremos que Cristo venga, hermanos. Sumémonos al trabajo misionero que la iglesia está realizando. Amén, amén. Pues estamos llegando al final. Realmente es maravilloso, es emocionante hablar de la misión que nos corresponde como iglesia. Bueno, me gustaría que antes de que cerremos el repaso de esta lección, en este momento, nuestros invitados, compañeros aquí en la mesa de diálogo, puedan dar un mensaje. Y vamos a comenzar, Pastor Isaí, un mensaje a manera de conclusión para los maestros de escuela sabática, para los hermanos y las hermanas que nos ven y que están viendo este repaso de lección. Muchas gracias por la invitación, Pastor Yolman. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pronto vamos a ir a casa, pero antes de que vayamos a casa tenemos una tarea que cumplir. Tenemos que predicar el evangelio. Miren, hace unos días atrás hicimos una evaluación en nuestro campo. ¿Y qué podemos hacer para expandir el evangelio? ¿Qué dificultades hay? Y yo hice una argumentación al decir que están muriendo los hermanos misioneros. Se nos están acabando hermanos misioneros. Las iglesias pueden estar llenas, pero los hermanos misioneros siempre son pocos. Hermano, si queremos ir a casa, tenemos que cumplir una tarea. Tiene que ser predicar el evangelio en todo el mundo, empezando en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así es. Pero el Señor quiere que contemos con Él. El Señor quiere que usted tenga la disposición. Contemos, apoya tu iglesia, no te quedes sentado. Hagamos una tarea porque pronto iremos a casa y Amén. tenemos que cumplir la tarea. Este mensaje es eterno, es urgente, es determinante, porque puede ser para salvación para muchos, como también puede ser de perdición por no haber escuchado de nuestros labios lo que pudimos haber hecho. Que Dios nos ayude y que al estudiar esta lección nos lleve a tomar decisiones para vida eterna, Pastor. Gracias, Pastor Isaí. Gracias por estar con nosotros. Pastor Montoya. Gracias. Queridos hermanos, me gustaría compartir a manera de cierre lo siguiente. Sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos a dónde vamos. Esa seguridad me gustaría pedirte, compártela con las personas.
El mensaje de los tres ángeles, el mensaje del Evangelio eterno es la declaración de fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos un pueblo, tenemos una misión, no te quedes fuera, participemos, Cristo viene pronto y que nosotros podamos decir, Señor, te hemos esperado, pero hemos participado y cumplimos la misión. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos que este tema que hemos analizado en esta ocasión sea de bendición para tu vida. Que este sábado, apreciado maestro de escuela sabática, al compartir la lección con los alumnos, puedan inspirarlos y motivarlos para que juntos cumplamos la misión que Él nos ha encomendado, porque tenemos un evangelio eterno que predicar. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.